El futuro y el presente de Daniel Sancho es cuanto menos complicado. Unos padres que no se entienden, que de alguna manera están enfrentados, e incluso una Silvia Bronchalo, que ha tomado la iniciativa de pedir ella un poder notarial, quizás presuntamente, al menos eso sugieren muchos, porque no se fía de Rodolfo Sancho. Hay motivos para no fiarse no de Rodolfo Sancho, sino de la defensa que se está haciendo de su hijo. Si nos dejamos llevar por las distintas actuaciones de Marcos García Montes, la justicia tailandesa está profundamente indignada. Se plantea incluso la posibilidad de prohibirle la entrada por haber entrado con visa de turista y dicen haber ejercido como abogado, y a todos escándalos se suma uno más después de que Marcos García Montes solicitase la extradición con motivo de un juicio de unas deudas pendientes que tenía Daniel Sancho con la justicia española, algo que, según comentan en televisión, se ha tomado Tailandia como una nueva muestra de desconfianza, de que no se fían absolutamente del abogado del bigote. Por si todo esto no fuese suficiente, nos encontramos con un cascarón que comienza a resquebrajarse, y es que no nos podemos olvidar que Daniel Sancho lleva ya un mes en prisión preventiva, pero vive con unas condiciones que poco o nada tienen que ver con el que va a ser su futuro, si acaba siendo condenado a la cadena perpetua. ¿Por qué digo esto? Pues porque Daniel Sancho está en la enfermería con equipo de psicólogos, con equipo de psiquiatras, haciendo deporte, haciendo yoga. Dicen que está tranquilo, que está bien, duerme con apenas uno o dos compañeros, tiene un colchón mejor que el resto, accede a comida que el resto no se puede, vamos, ni siquiera a costear en una vida, podríamos decir, de lujo, dentro de la cárcel. De hecho, algún periodista español señala que la cárcel de Cosa Muy es una especie de Hotel Hilton, si lo comparamos con el resto de prisiones. Precisamente alguien que conoce bien cómo son las prisiones de Tailandia, Artur Segarra, un personaje que, si no lo conoces, pronto vas a conocerle, porque ha escrito una carta a Daniel Sancho. Sí, como lo oyes, un preso español se dirige a Daniel Sancho en unos términos verdaderamente impactantes. Artur Segarra, que guarda muchos paralelismos presuntamente con Daniel Sancho, porque acabó con la vida de otro ciudadano español, porque le torturó, porque les sustrajo 900.000, y además de todo eso también, al igual que como acababa Edwin Arrieta, ese ciudadano español, era desmembrado, era descuartizado, y su cuerpo pues también era diseminado por toda Tailandia en paquetitos, en bolsas. Es decir, son muchos los paralelismos, podríamos pensar, entre Daniel Sancho y este preso que está en una cárcel mucho peor que la de Cosa Muy, y que ha escrito una carta en la que describe cómo es su día a día, aparte de que su día a día pues es un poco impactante. Artur Segarra reconoce que no hay seguridad, que él teme un día a día por su vida, que tiene que entender que esto es el tercer mundo. Ojo, se está dirigiendo a Daniel Sancho, es decir, se dirige a Daniel Sancho y le dice: tienes que saber que esto es el tercer mundo. Ahora nos han puesto cámaras, pero yo sigo yendo con el pincho en el bolsillo. Para el que no sepa lo que es el pincho, no siga desde otro lado y no entienda, este término se refiere a que tiene un objeto punzante siempre en su bolsillo, porque no sabe lo que le puede ocurrir, es decir, la angustia en la cárcel, es en el día a día. Es algo completamente evidente, y es que Daniel Sancho, a medida que abandone ese módulo de aislamiento, se va a encontrar con una cara mucho menos amable. Hasta ahora dicen que está muy tranquilo. La madre de un preso acaba de hablar con un programa de televisión y dice que está contento, que está tranquilo, que está sereno, que hace yoga, que es feliz, que se lee, que está leyendo, que hace deporte. Sí, pero es que eso se va a terminar de un momento a otro, porque las condiciones son mucho peores. Dice además Artur Segarra, le lanza este mensaje a Daniel Sancho, y dice: no se puede confiar en la justicia tailandesa, lo he sufrido en mi piel, las sentencias o son ridículas, o son desproporcionadas, todo depende, ojo a estas palabras, del efectivo que dispongas para pagar a la fiscalía, a los jueces y a la policía. De alguna manera, le está dejando algunas pistas a Daniel Sancho y a su defensa. Está dejando de corruptos a todos los tailandeses. Estas palabras seguramente tampoco le gustarán nada a las autoridades tailandesas. Dice el señor Sancho: tiene un escenario complicado, tiene dos opciones: pelear el caso, con lo que necesitaría que durante las jornadas de juicio esté presente un oficial de la embajada, así lo prevé, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, o enfrentarse a la pena capital para repasar declaraciones y evidencia. Y la segunda opción, dice, es aceptar previa negociación con la fiscalía una sentencia inferior a 30 años para que puedas conseguir una clasificación excelente. Además explica que, bueno, como si fueses un electrodoméstico que miden pues un poco cuánto consumes, te viene a decir
que ahí te ponen pues unas etiquetas, puedes haber sido bueno, mejor, normal, malo y todo eso pues, lógicamente te hace pasar de una manera u otra. Tu estancia en la cárcel al mismo tiempo habla de que le van a juzgar en Suratani, donde a diario sentencian asesinos, terroristas, traficantes a penas capitales. Decir que Daniel Sancho se va a ver envuelto en un escenario o en un ambiente en el que estaban juzgando a lo peor de lo peor. Con esto no digo que lo que ha hecho Daniel Sancho, presuntamente hablando, no sé, a lo peor de lo peor, pero lo que le viene a decir este español a su compatriota es que va a estar en un ambiente en el que va a ser complicada las cosas, porque están acostumbrados a juzgar a gente verdaderamente deleznable en todos los sentidos. Estas declaraciones de Artur Segarra, lógicamente, están siendo muy comentadas, porque está lanzando un mensaje a Daniel Sancho, duro crudo, de cómo es la vida en Tailandia ahora. Quizás estás tranquilo. La gente dice que estás sereno, que te lo pasas bien porque haces deporte, artes marciales. ¿Qué dices? Que dicen que será el motivo por el que Daniel Sancho estaba tan interesado en Tailandia, pero eso es un espejismo. Eso no es algo temporal, de lo que vas a salir rápidamente de ello no sabemos si va a estar hasta el fin de sus días en Koh Samui como sugiere Bangkok, pero que las cosas queden claras. La cárcel de Koh Samui, al lado de la que está Arturo Segarra, poco nada tiene que ver. Ahora bien, le deja claro que él siempre teme por su seguridad, y que Daniel Sancho no lo va a tener nada complicado, porque tiene un escenario, dice, muy difícil en el que va a ser juzgada en un lugar muy complicado, y además pues tiene una difícil decisión: ir hasta el final como está haciendo su abogado Marcos García Montes, y exponerse a la pena capital, negociar y procurar por todos los medios tener una pena inferior a 30 años, que jugó un papel fundamental. Lo dice este español, dice así: de esta manera puede conseguir una calificación excelente, que de esa manera pues va a tener un programa de amnistías mucho más favorable. Y como vemos pues, Artur Segarra le cuenta la cruda realidad a un Daniel Sancho, que probablemente recibirá estas noticias cuando quizás su familia le cuente todo esto, porque Daniel Sancho probablemente no tiene ni idea de cuál es su futuro, de qué futuro le espera. Y si nos dejamos llevar por las intenciones, ojo, son respetables, de Marcos García Montes, de la defensa de Daniel Sancho, de que en un año va a estar en España, en 5, quizás está en una cárcel española, y en poco más tiempo está ya haciendo vida normal en la calle. Claro, si te vienen con esas promesas, cuando has acabado con la vida de una persona, esta cruda realidad, este golpe de efecto, un golpetazo de realidad como te acabo de decir, seguramente te dé que pensar, y puede que te derrumbes en de un momento a otro, porque por lo que vemos, lo que apreciamos, o Daniel Sancho es sumamente frío y calculador, como al principio. Realmente no hay nada que le haga derrumbarse, o realmente vive en una realidad paralela, y se piensa que su estancia en la cárcel va a ser como hasta ahora, en ese módulo de aislamiento, en esa enfermería, en la que pues podríamos decir que está en una especie de paraíso carcelario, por así decirlo. La cárcel nunca es un paraíso, pero si lo comparamos con Artur Segarra, o con el resto de presos que hacen vida normal, que duermen hacinados 20 o 30 personas en una misma colchoneta, olores nauseabundos, alimentos de dudosa calidad, de horarios infernales, es decir, una dinámica complicada en el que encima está la barrera del idioma, poca capacidad para hacer amigos. De hecho, Artur Segarra dice que tiene un único amigo en esa cárcel, y que bueno, es un poco su manera de desahogarse. Es un escenario verdaderamente desalentador en todos los sentidos. Y esta carta, lógicamente, va a impactar a las familias, va a impactar a Daniel Sancho cuando se la cuenten. Y es que un español que ha hecho algo bastante parecido, presuntamente hablando, como te digo, móvil del dinero también de por medio, se ha conocido esos 150.000 que presuntamente Daniel Sancho le habría sustraído, o habría engañado a Edwin Arrieta para conseguirlos, diciendo que les íbamos a destinar a un negocio que Pares presuntamente nunca destinó. En el caso de Artur Segarra, 900.000 extorsiones. Bueno, también es una crimen verdaderamente macabro y tremendo. Pero como vemos, esta carta puede dar un nuevo enfoque, un nuevo horizonte a un Daniel Sancho, que probablemente está muy tranquilo hoy por hoy en la cárcel, pero quizás de un momento a otro podría dejar de estarlo. Y es que, como te digo, el módulo de aislamiento, la cárcel de Koh Samui, no es la realidad dentro de Tailandia. La realidad de dentro de Tailandia es la que nos describe este español, en el que describe cómo es el día a día, cómo son los horarios. Se tiene que levantar a las 3 de la mañana, ojo, ha hecho lo que ha hecho, y tampoco vamos a sentir lástima
porque se tenga que levantar a lavar a las 3 de la mañana, o porque se tenga que duchar con una palangana. Es decir, hay que saber lo que han hecho, dónde lo han hecho, y cómo lo han hecho. Pero desde luego, lo que dice Artur Segarra es impactante, y se aleja bastante de la realidad a día de hoy de Daniel Sancho. Pero ojo, no es descartable. Si acaba siendo condenado, y si acaba siendo trasladado, que su día a día de hoy sea un paraíso al lado del infierno, que él espera siempre, y cuando pues el juez le condene a esa pena de cadena perpetua conmutada, en lugar de una pena capital, que es lo que en principio pediría la policía y la presa.